Bueno, hoy es jueves 24 de febrero 2022 y en nuestra clase de seminario de casos 2 de titulación de la maestría en publicidad, de mercadotecnia y publicidad, vamos ahora a escuchar la exposición de Flor Cepeda sobre los capítulos 6 y 7 del libro de investigación social aplicado a las empresas sobre bases de datos y uso de gestores bibliográficos. La semana pasada tuvimos el curso la charla sobre bases de datos en mercadotecnia, así que nos viene bien esta refrescada de información. Así que adelante, Flor, gracias. Vale, pues gracias. Sí, justo como lo platicas, un poco es a modo de recapitulación, porque básicamente es lo mismo que vimos la semana pasada con la persona de la biblioteca que nos hizo favor de dar como ese curso. El capítulo 6 y 7 básicamente es bases de datos para la investigación y uso de gestores bibliográficos. Y bueno, está muy enfocado como a España y como a los principales buscadores. No sé, creo que no aplican como los mismos, pero algunos sí pueden servirnos para la Y lo investigación. importante es agarrar la onda de la lógica de los bases de datos, cómo funcionan en general, ¿no? Sí, y bueno, justo empieza porque dice que, ¿por qué, o sea, por qué es importante para un investigador las bases de datos? Principalmente, uno es porque cualquier proyecto de investigación que tenemos comienza fijando objetivos, ¿no? Y estos objetivos y lo que queremos investigar justo va a determinar el curso que vamos a tomar o qué bases de datos nos van a servir. Para eso, bueno, es muy importante tener una cuidadosa documentación que nos sitúe como investigadores dentro del campo científico y el objeto de nuestro interés. Es decir, justo el definir qué bases de datos vamos a usar va a depender de nuestros objetivos y nos va a ayudar a darnos un panorama de lo que estamos investigando y dónde vamos a partir. Y por último, también son muy importantes porque te ayudan a saber quiénes han tratado el tema previamente, qué se ha escrito, quién lo ha escrito, en dónde aparecen esas publicaciones o esas referencias bibliográficas y qué nivel de calidad de impacto tienen. Muchas veces justo cuando hacemos el trabajo no sabemos cómo, oye, cómo cito o si lo que estoy citando es adecuado para lo que estoy haciendo o si realmente es relevante. Entonces, todas las bases de datos y los gestores bibliográficos que vamos a ver más adelante nos sirven para poder como discernir entre la información que realmente es buena o si estamos utilizando alguna fuente que realmente a lo mejor no tiene tanta relevancia para lo que estamos investigando. Entonces, bueno, ¿qué es una base de datos? Básicamente una base de datos se puede definir como un conjunto de información relacionadas dentro de un determinado contexto que son accesibles conforme a algún criterio. La información puede contener una base de datos muy diversa, o sea, puede ser muy diversa, pueden ser como de información bibliográfica, puede ser empresarial, económicas, medioambientales, demográficas, entre otras. Creo que igual todos conocemos o hemos usado alguna base de datos, incluso para nuestros trabajos las usamos, ¿no? Para, no sé, bases de datos incluso de clientes o cosas así. Y bueno, ahí en el libro justo nos mencionan que pueden ser de dos tipos, pueden ser estáticas o dinámicas. Estáticas prácticamente son aquellas que usan datos y que nos sirven como referencia y que no se mueven, es decir, por ejemplo, bases de datos de la población de 2017 y sus características. Esas no se mueven porque nos van a servir como referencia. Si buscamos en una base de datos de esos mismos datos, pero del 2021, son como comparativas. Y las que son dinámicas son justo las que se van cambiando, que hay información como que hay que estar renovando y la idea justo es que tengas la información más actualizada posible. Bueno, ahí en resumen, digamos, algunas de las bases que nos mencionan son las bases de datos de tesis doctorales, que creo que esa es una que nos puede servir bastante a nosotros, porque son ejemplos de otras tesis y de otros temas similares que podemos utilizar. Entonces ahí nos mencionan dos, que es Deseo y Proposed Dissertation and Thesis, que son bases de datos, la mayoría de libre acceso y justo tienen ejemplos de tesis doctorales de diferentes temas y bueno, justo la primera está como muy enfocada a temas de tesis doctorales defendidas en España desde el 76, lo cual quiere decir
que justo tenemos como una gama súper grande de tesis que podemos utilizar. Digo, sé que para justo la investigación que vamos a hacer, pues la idea es que utilicemos textos actuales, ¿no? Pero en general podemos tener justo como esa referencia de irnos años atrás y ver cómo se estaba investigando a lo mejor un tema parecido al que estamos haciendo, ¿no? Eh, que también rescato de estas dos, pues que hay búsquedas simples o avanzadas, tanto las puedes hacer por un concepto básico, como pudiera ser mercadotecnia, o puedes hacer una búsqueda a través de palabras claves y mucho más específicas. O sea, por ejemplo, nosotros estamos haciendo cada uno un tema muy concreto, podemos meter como esas palabras clave que justo estábamos ubicamos para hacer nuestro resumen y que pusimos como palabras claves, esas nos pueden servir para hacer esta búsqueda de información. Y bueno, más o menos, o sea, todas tienen una gama bastante importante. La segunda tiene 2.7 millones de tesis, lo cual, nuevamente les repito, tenemos como mucha gama para poder escoger cuáles pudieran acercarse más a lo que estamos investigando. Y bueno, te ofrecen igual descargas en PDF o puedes adquirir las tesis en algunas ocasiones pues mediante un pago. Y de la segunda, justo dice que cada año renuevan por lo menos 70,000 títulos nuevos y incluyen 700 centros educativos. O sea, esto igual es importante porque justo vienen de centros educativos, o sea, no son tesis como inventadas o va a ser información que no sepamos que es confiable, ¿no? Entonces, esas son como las principales. Sé que aquí en México también hay otras bases de datos de tesis, incluso en la biblioteca hay una. Bueno, hay una parte específica para tesis, entonces igual, pues ahí también podemos buscar. Y luego vienen las bases de datos bibliográficas y de evaluación. Y estas bases de datos son bases de datos generales que permiten tal cual localizar referencias bibliográficas. Todas prácticamente son online, algunas son de pago y la mayoría son de acceso gratuito y bueno, permiten la descarga de PDF también. Y aquí pues no entro en una por una, pero de aquí lo importante es que justo podemos encontrar esas citas que se adecuen a lo que estamos investigando, ¿no? Y que sean confiables. Y las de evaluación justamente te sirven para una vez que tienes tus citas o que tú sacaste ya en tu investigación tus citas, puedes determinar qué tan buenas o malas son tus citas. ¿Y cómo lo hace eso? Pues, o sea, buscas esas referencias dentro de estas bases de datos y lo que hacen es arrojarte un resultado de qué tan buenas o malas son tus citas. ¿Cómo lo hacen? Básicamente lo que dice es que ven como los índices que tienen o los factores de impacto, es decir, cuántas veces ha sido utilizada esa cita en otros documentos o eso más o menos te habla de la calidad justo de la cita. Si es una cita que ha sido muy utilizada, pues quiere decir que su información es relevante y que la utilizan mucho. Y por el contrario, si es como muy baja, quiere decir que a lo mejor no es tan buena o que su atribución, digamos, a la investigación, pues no es tan importante, ¿no? Entonces, esas justo las de evaluación te van a servir para que busques tu cita y veas qué tan utilizada ha sido y eso te va a permitir evaluar qué tan pertinente también es para incluirla dentro de tu documento. Y bueno, también vienen las bases de datos para la investigación en marketing y dirección de empresas, y estas son justamente especializadas para marketing y para cosas empresariales, ¿no? Entonces, ahí pues sirven para conocer o investigar medios de comunicación y sobre todo para el estudio y el comportamiento del consumidor. Ahí también creo que muchos hemos utilizado, pero bueno, para las empresariales hay infinidad. Para medios de comunicación también, digo, aquí en México, pues utilizamos también como estas grandes empresas que hacen estudios de mercados o que hacen bases de datos de medios de comunicación. Y las del comportamiento del consumidor, por ejemplo, ahí dice que viene la encuesta continua de presupuesto familiar, ¿no? Pero no sé si esa se hace en México, creo que no, pero en México, pues, o sea, se puede consultar como todas estas bases que tiene la Profeco o que tienen algunas otras instituciones que hacen estudio de mercado.
Y básicamente pues es para saber cuándo compran, quién compra, el nivel adquisitivo y demás características que pueda tener una persona. Y bueno, viene también algunas bases de datos que se llaman Paneles HomeScan y Kantar World Panel, que no son bases de datos de acceso libre, sino que se hacen a partir de información de paneles que se pueden confeccionar bases de datos para realizar estudios de diversa naturaleza. Y aquí el que mencionan principalmente es el panel de consumidores de Nielsen. Y aquí cómo funciona es justo que proporciona información detallada sobre los consumidores en 22 países de todo el mundo y recopila información real de la compra de los consumidores de aproximadamente 125,000 hogares. Justamente esto lo hacen a través de una tecnología que son los escáneres y consiguen información detallada. Aquí lo que decía es que justo este tipo de tecnología como que lo usan más las empresas grandes que pueden pagar como por este servicio, pero sí es un servicio de información muy detallada. Y por último están las bases de datos estadísticas, que esas pues son creo que las más comunes y son las que más utilizamos. Son tal cual las que proporcionan datos tanto de gobierno, de educación, de estadística, de economía, de población. Pues en México la que más utilizamos es el INEGI, pero bueno, hay infinidad, igual está Eurostat, aquí ponen base del Instituto Nacional de Estadística, que sería el equivalente al INEGI, y bueno, pues podemos utilizar las bases de datos prácticamente de cualquier institución de gobierno, van a venir este tipo de datos, ¿no? Estadísticos, que no hay como mucho más que presentar, más que los datos que pueden ser por población, por año, y en algunos otros casos, pues más detallados como de consumo u otras. Y ahora sí me voy al capítulo 7, que tiene que ver justo con el uso de gestores bibliográficos. Y bueno, pues no sé si ustedes sabían que era un gestor bibliográfico, pero básicamente son programas que nos sirven para poder almacenar las referencias bibliográficas que vamos obteniendo cuando hacemos la investigación documental. Y eso lo que nos permite justo es como poder, es un poco como un repositorio de todo lo que vamos obteniendo de nuestra investigación y nos permite tenerlo ordenado. Entonces eso Sí, te sirve porque lo puedes tener por tema. sí, los gestores bibliográficos son softwares que tienen ciertas empresas que ofrecen bases de datos y con ese software, esto lo tienen que aprender a manejar muy bien, los gestores. La próxima semana voy a pedir que nos den una charla sobre el uso de estos gestores, ¿sí? Les voy a explicar por qué. ¿Ya lo saben usar? Bueno, hay un programa en el que nos tenemos que dar de alta una base de datos que es la de Web of Science. Eso lo vamos a ver el próximo jueves. Ya que nos demos de alta en esa base de datos, podremos abrir dentro de la cuenta de Web of Science que tenemos gracias a la Ibero, a la biblioteca de la Ibero, para todos los que son estudiantes y profesores, abrimos un espacio en un gestor de referencias que se llama EndNote. En ese gestor de referencias, como acaba de decir Flor, se pueden subir todos los archivos que a ustedes les interesen de diferentes temas, no solo de su tesis. Y los van almacenando ahí, les da una capacidad muy grande de guardar documentos. ¿Y para qué sirve eso? Bueno, hay que bajar, ya una vez que estemos dado de alta en EndNote, hay que bajar un plugin y meterlo en Office de Word. ¿Sí me escucharon? Sí. Cuando tú metes ese plugin en Office de Word, automáticamente cuando tú abres Word y decides usar el gestor de referencias, puedes hacer citas y hacer listas de bibliografías sin tener que teclearlas. ¿Me expliqué o no me expliqué? En automático, cuando quieras seleccionar que te haga una cita, el documento en Word que estás trabajando, solo pones el apellido, le pones EndNote, arriba te va a aparecer en Word el plugin, y en automático te busca la referencia y te la pone en sistema APA o en el sistema que tú quieras en la bibliografía. Tú no tienes que teclear toda la bibliografía, ni tienes que poner toda la cita de qué año, qué página. Te lo hace en automático el sistema. Digamos que es un complemento que te ayuda a escribir textos académicos en Word.
pero tiene su chiste. Así que el próximo jueves ya pedí la charla del gestor de referencias. ¿Sale? Continúa, Flor. Bueno, justo sí, o sea, sirve para que podamos citar y elaborar citas bibliográficas de acuerdo también a formatos. Y esto sirve también justo para los que van a hacer revista, artículo, cumple, o sea, te ayuda como para cumplir lo que exigen las revistas científicas o los principales estilos que se usan en investigación. Nos sirven justo para recopilar la información de diferentes productos, fuentes o tipos de documentos, almacenar y organizar la información encontrada, optimizar el uso de dicha información. Puedes insertar justo lo que nos dijo Samuel, insertar citas, generar bibliografía y formatearlas y compartir referencias bibliográficas, que eso también creo que está bueno porque así podemos, si alguien está trabajando como un poco Alejandro y Karen, que están trabajando como en la moda y eso, pueden compartir bibliografía que pudiera parecer interesante para otra persona. Esa es una función interesante, es decir, una vez que tengamos esa cuenta, podemos compartir la bibliografía que ya seleccionó cada uno con su compañero y ya no tienen que pasarla ni buscarla, simplemente la descarga de ahí. Sigue. Y bueno, no, nada más vienen justo este que nos acabas de decir de EndNote, que viene citado entre varios, ProCite, Reference Manager, EndNote Web, RefWorks, son algunas de los gestores bibliográficos que aparecen en el capítulo. Y lo que justo la última parte es un poco las funciones y características que estos tienen. Viene la entrada de datos, es decir, que puedas almacenar la información ya sea de forma manual o automática. Viene el control de autoridades, que es justo el proceso encargado de mantener la consistencia de la forma usada para presentar un punto de acceso, es decir, que la información esté como bien cargada y que cumpla como con los estándares. Búsquedas en bases de datos personales, es decir, esa se convierte como en una base de datos tuya y tú puedes elegir cómo vas a realizar esa base de datos o si vas a hacer varias al mismo tiempo. También te permite la detección de duplicados, que también es importante porque justo a veces pasa que ya tienes un documento y no te das cuenta y en la investigación lo vuelves a utilizar. Entonces ahí te ayuda a que no dupliques y que ya tengas como bien sólida tu investigación. También puedes editar, buscar, reemplazar texto, copiar referencias, mover referencias, añadir o borrar texto. Te permite visualizar los registros desde cuáles tienes, o sea, los puedes visualizar y eliminar y demás. Puedes personalizar las bases de datos, que era un poco lo que les decía. Puedes tú crear tus propias carpetas, digamos, de base de datos, exportar y compartir referencias, hacer citas bibliográficas en automático y generar las bibliografías. Esas son como las principales funciones y bueno, cómo utilizarlo, justo lo que nos dice Samuel, tenemos que acceder y abrir una cuenta primero, luego tenemos que gestionar carpetas y ahí un poco la idea es que antes de que inicies el proceso de búsqueda de información, diseñes un poco una estructura de carpetas para saber dónde vas a colocar cada información que vas a estar subiendo a este gestor bibliográfico. Luego ya entonces procedes a hacer como toda la entrada de datos y ahí sí puedes añadirlo de forma manual o automática y no tiene un límite. Ningún gestor bibliográfico tiene un límite, lo cual te permite que vas a hacer investigaciones de diferentes temas. Por eso es importante que la gestión de carpetas esté bien realizada. También después de eso, tienes que hacer justo la búsqueda de referencias en las bases de datos y puede ser de diferentes formas. Puede ser de forma rápida, avanzada o por índices. Ahí tú también tienes como esa libertad de ir diseñando cómo van a estar tus búsquedas. Y como me escuchan, es que me puso que mi conexión otra vez estaba... Sí, se oye bien, Flor, se escucha. Ok. Y bueno, después puedes visualizar las referencias, puedes ver o sea, puedes elegir cómo las vas a ver, puedes verlas vista uniforme, vista completa, vista de lista, y va a depender del gusto y de las necesidades de cada quien. Y también puedes modificar, borrar y agregar referencias bibliográficas, encontrar duplicados, pueden ser encontrar duplicados exactos o casi exactos, ahí también justo es como un paso importante para que puedas
como tirar a la basura, digamos, aquellos que están repetidos. Y después puedes también exportar referencias bibliográficas y compartir desde las bases hasta las carpetas y las bibliografías de cada. Si se dan cuenta, el gestor de referencias ayuda muchísimo. Para cosas académicas te permite hacer te facilita mucho la vida porque lo que antes te llevaba horas o días quizá hacer las listas de referencias, esto ya te lo hace en automático. Te facilita mucho el trabajo. Ahora, para que funcione el gestor de referencias, tú tienes que cargar las referencias o los textos que a ti te interesan en esa cuenta que hay que abrir en EndNote. Si no, no funciona, ¿no? Esa es la primera. Abrir la cuenta, subir textos y después bajar el plugin a Word para que sea compatible la base de datos con Word. Sí, Flor. Y una parte que también es muy importante es que tienes una copia de seguridad. Entonces, eso es como algo que a mucha gente le llegaba a pasar, que perdía como toda esta recopilación de datos. Entonces ahí la ventaja es que puedes hacer una copia de seguridad y la puedes restaurar. Entonces, eso justo te permite que no pierdas tu información. Digamos, en el peor de los casos, si perdías tu computadora o si no sé, algo de tu investigación se dañara, en tu cuenta tienes ahí resguardada toda la información que metiste manualmente. Y por último, pues la inserción de citas y generar bibliografías, que pues es yo creo que una de las más importantes para lo que estamos haciendo, porque nos va a permitir en automático poder hacer la inserción con el formato que estemos buscando o que se esté solicitando y generar la bibliografía en automático. Y pues ya, básicamente eso es como todo, o sea, venía como una descripción del paso a paso de alguno de todos los gestores bibliográficos, pero como no sabía si es el que vamos a usar, pues no lo puse así como de ejemplo. Muy bien, muchas gracias, Flor. Pues sí, son un par de herramientas muy importantes, las bases, sobre todo para esta etapa de la investigación. Esta etapa, las bases de datos nos sirven y el gestor de referencia a la hora de escribir. Les va a facilitar mucho el trabajo, ya verán. La próxima semana tendremos esa charla. Bueno, gracias, Flor. Ahora vamos con Charlene, los dos casos que teníamos pendientes, Charlene. Sí, a ver, ahorita lo proyecto. A ver, un segundo. Ahí ya puedes compartir, ¿eh? Sí. A ver, voy a compartir por acá. Ay. Ah. Listo. Ahí ven mi pantalla, ¿verdad? Ya se ve ahí. Perfecto. A ver, entonces, eso me lo escribe. Ok, perfecto. Bueno, yo tenía pendiente dos, justo es la del capítulo 26, que es el estudio de casos, es con los métodos de investigación social y de la empresa. Aquí, bueno, es importante que el estudio de casos, bueno, más bien como nota al pie, es importante saber que el estudio de casos es probablemente la estrategia de investigación más fácil de entender y a la vez la más difícil de utilizar. En parte de la intro menciona que pues, primero se debe diseñar un estudio a la medida de las circunstancias para recabar la evidencia más adecuada a la situación concreta, es decir, con el cliente. Tienes que tener un resultado el resultado tiene que ser una prueba, ¿no? Que va a plantearse en conveniencia de otras. Se aplica rigor, se sistematiza el procedimiento y debe tener sentido común. La experiencia y la creatividad también tienen su importancia dentro de este conocimiento, ¿no? De esta investigación. Aquí tenemos esta parte donde destaca mucho que justo ahorita que estamos como en los métodos de investigación, es importante tomar en cuenta las nuevas herramientas de investigación. En este caso, se contemplan videos, comentarios en foros, blogs, tweets, podcasts, intervenciones en redes sociales, etc. Justo
y como tip, pues justo es que se profundiza la investigación cuando se cuentan con todos estos accesos que de cierta forma te proporcionan, ¿no? Forman parte de la investigación documental, por llamarlo de alguna forma. El estudio de casos permite utilizar diversas fuentes de evidencia, cuantitativas y cualitativas, así como múltiples técnicas de análisis para amplios periodos y ¿Crees combinar que se pueda exámenes. abrir tantito el Zoom, Sherlyn, para que veamos más grandes las letras? Porque yo estoy al menos medio ciego y veo muy chiquitas las letras. Ah, sí, yo creo que mejor la descargo entonces, es que la tengo directa desde el Drive, pero Sí, si se déjame la puede, no sé, proyecto. bueno, yo a lo mejor los demás tienen visión de águila, pero No te para no preocupes. sufrir con la vista, ¿Ahí? ¿O un ahí poquito está, más? ahí está, ahí está, ahí está perfecto, gracias. Vale. Bueno, decía que justo el estudio de casos permite utilizar las diversas fuentes de evidencia, tanto cualitativas como cuantitativas, y las múltiples técnicas de análisis para ampliar los periodos, amplios periodos y combinar exámenes longitudinales con otros pues, transversales. Aquí como tip, pues justo es, aunque su aplicación no es adecuada para contrastar hipótesis, no se descarta la aplicación posterior de otros métodos y técnicas. En fundamentos del estudio de casos tenemos 3 cosas importantes. El contraste de hipótesis queda en un segundo plano. La intensidad del estudio debe permitir obtener suficiente información para caracterizar el caso. Y como punto 3, debe ser un estudio multidimensional que permita interpretaciones integrales. Aquí como tip puse que la investigación puede caracterizarse por su propósito, por la aportación teórica pretendida y por el tipo de diseño. Se examina o se indaga sobre un fenómeno contemporáneo en su entorno real, ¿no? Como quotes importantes. Las fronteras entre el fenómeno y su contexto no son claramente evidentes. Con frecuencia encontraremos más variables que colecciones de valores concretos de esas variables. Se utilizan múltiples fuentes de datos con la esperanza de encontrar explicaciones de evidencia convergentes. Se beneficia de los desarrollos teóricos anteriores para estructurar la recopilación de datos y el análisis de la evidencia. Tenemos fundamentos más bien los fundamentos que sustentan el estudio de casos son 4. Sería la ética del investigador, la cadena de causalidad, la lógica de la replicación y la triangulación. Y justo para diseñar esto, ¿no? El diseño e implementación del estudio de casos, tiene otros estos puntos a tomar en cuenta, que es el objetivo de la investigación, el marco teórico, la unidad y niveles de análisis, la selección de casos, el caso piloto, el estudio de cada caso, el informe general que contiene los resultados y las conclusiones. Después vendría la generalización de los resultados, las buenas prácticas en el estudio de casos, y el método del caso aplicado al análisis de la acumulación de los activos tecnológicos, que es un poco lo que mencionaba al principio. Esos son como los pasos a seguir para hacer, pues justamente un estudio de casos, ¿no? Que son como los puntos más importantes que rescaté, y estos son como los tips que también puse cuando pues hice como la selección de los quotes o de las cosas más importantes. Ok, está bien. Bueno, en el texto ya viene más detallado esta última parte, ¿no? Pero bueno, ahí se puede revisar. Lo importante es que ubiquen, bueno, que el estudio de casos tiene su peculiaridad, tiene su propia dinámica, su propia forma de trabajarse, y que no es igual que trabajar otro tipo de formatos como la tesis o el artículo u otro tipo de investigación, ¿no? Muy bien, gracias. Si quieres, pasamos a la siguiente. Sí, a ver, un segundo. Bueno, esta Lorena me pidió que le pasara unos materiales, le pasé una enciclopedia de estudios de caso. ¿Sí la pudiste revisar, Lorena, así a grandes rasgos? Sí, sí tomé lo que necesitaba de ahí. Ok, bueno, si dan cuenta, pues hay hasta una enciclopedia donde te explica todas las peculiaridades relacionadas con el estudio de casos, que son muchísimas, ¿no? Adelante. Ok. Vamos El a otro ver que... algunos casos, ¿no? Un par de casos. Sí, bueno, este es el del Business Intelligent. En realidad estaba bastante cortito. Ahí como que también como que tuve duda de cómo abordarlo con respecto a la lectura, porque en realidad pues te
te va explicando más o menos qué es eso, entonces como que saqué los highlights más destacados. ¿Todos y comprendemos ya. bien este concepto de Business Intelligence? ¿Qué es sinónimo de investigación de mercados, no? O investigación comercial o investigación aplicada. Ahora más bien se le llama así, ¿no? Inteligencia de negocios. Así que, Lorena, lo que Sí, tú es harías cierto. para tus clientes sería algo así como Business Intelligence, pero aplicado a lo digital, ¿no? Sale, venga. Ok. Bueno, pues aquí decía pues al principio, ¿no? Que los consumidores están conectados digitalmente a través de distintos dispositivos. Esto pues es para hacer un gran esfuerzo para mantener la vitalidad y adaptarse a los cambios constantes que propone el mercado, ¿no? Un poco pensando en eso, o lo que mencionabas ahorita, ¿no? Antes justo se le conocía como era el departamento orientado a entender a los consumidores y el responsable de esto era justo el jefe de investigación de mercados. Hoy se le conoce como Business Intelligence, Consumer Insight, Consumer Business Insights, Consumer and Business Insights, el Customer Insight y el Marketing Activation. Justo. Antes el cliente, es decir, la empresa, el anunciante o el fabricante no tenía casi información sobre el mercado y la mejor solución era realizar el estudio de mercado. Ahora el cliente tiene más información disponible y una parte le llega de las investigaciones de mercado convencionales, pero otra proviene de fuentes. Es decir, que aquí ya no es como que nosotros podamos venderle por completo a ese cliente, ¿no? La información, sino ahorita ellos pueden obtener de otras formas un poco de lo que están buscando y después pedir algo, ¿no? Y justo en una clase llevaba y preguntaban que cuando vas a hacer un estudio de mercados, pues siempre es importante preguntar qué te está obligando a hacerlo, ¿no? Sí, Y es un además, poquito. esto es un punto importante porque la segunda opción, el de ahora, obviamente se refiere a la transición a lo digital, ¿no? Ahora las propias Exacto. organizaciones generan información y tienen mucha información y el problema es que muchas veces, o más bien, en ocasiones, no saben interpretar la información, no saben cómo usarla, no saben cómo darle un sentido, una explicación. Y ahí es donde entra la labor de los especialistas en consultoría, los especialistas en interpretar los datos para proponer soluciones estratégicas. En esta parte de inteligencia de mercados, ¿no? No es solamente ya hacer encuestas y grupos focales o entrevistas, sino cruzar todas las fuentes de información para darle estrategias a las empresas, a las marcas. Sí, que es mucho Adelante. también, justo también en la parte que decía la lectura era que, pues justamente ahorita lo que mencionabas, ¿no? Pero también que mucho de lo que se está haciendo actualmente es pedir investigaciones de mercado y de pronto no tener, ¿no? La información, ¿no? ¿Qué es lo que le estás dando extra? Por ejemplo, tú como agencia, ¿qué le das como extra a ese cliente para decirle, ok, ya te recabé los datos, pero te estoy haciendo este análisis, ¿no? Y qué de ese análisis o qué tan profundo lo estás recabando, justamente para tener una buena, pues bueno, o sea, buscar, ¿no? El objetivo o llegar al objetivo de lo que está pidiendo el cliente, sobre todo porque pues muchas veces lo que el cliente está pidiendo no es lo mismo que lo que él cree, lo típico, ¿no? Lo que el cliente cree que quiere no es en realidad lo que necesita. Entonces, un poco para eso es hacer esta parte de Business Intelligence para que pues valga la pena que ellos paguen y que Exactamente. nosotros cobremos. Ese es un buen matiz, ¿no? Sí, El cliente exacto. no necesariamente sabe lo que busca, cree que necesita algo, pero en realidad requiere otra cosa. Muy bien. Bueno, entonces acá, este quote también me pareció muy bueno, que dice, nos enfrentamos a un mercado complejo, sofisticado, saturado y competitivo. Justo por eso lo que mencionaba, ¿no? Tenemos que aprender a leer bien la información, pero justo creo que es uno de los retos que todos tenemos como marketeros, sobre todo los que se van a dedicar a la investigación de mercados, es hacer que haya una buena metodología, ¿no? Para que justamente bajando bien una metodología, pues tengas bien los resultados de tu estudio de mercado. Y acá también algo que me pareció bastante peculiar e interesante es que en esto vendemos conceptos de productos o servicios, ¿no? Un concepto tiene que ser relevante, diferencial y útil. En este caso, pues, que sea funcional para mejorar la vida de los consumidores.
Tampoco vendemos productos o servicios a través de las campañas de comunicación, vendemos emociones. Desde esta parte, o sea, desde este enfoque, el estudio de mercados también, o el business intelligence, por llamarlo de alguna forma, tiene que tener estas connotaciones importantes, ¿no? Y las herramientas para recoger la información relevante sobre el mercado, pues ahora las desglosan de esta forma, que sería el Big Data, el Integration Consumer, el Insight Intelligent Data y el Decision Making, que bueno, básicamente es recabar justo la información, integrarla con los consumidores que son, que ya son tus consumidores y los que son como tus potenciales, hacer este cruce de tus insights con estos datos y tomar las decisiones que esto te arroja. Y bueno, acá, ¿no? Los retos más importantes es la integración de datos, que en este caso es fundamental para obtener un buen consumer insight que permita conectar con el consumidor de una forma relevante. Y bueno, ¿qué es el Consumer Insight? Que es un dato inteligente que permite tomar una decisión de marketing y de negocio. Que esto nos lleva a toda la parte de estudio cualitativo y cuantitativo, que va desde, ya saben, el quali, desde la parte de, ¿cómo se llama? El focus group, las encuestas y esto, hasta la parte pues ya metodológica y numérica, que significa ser como el quanti. Y básicamente eso fue lo que saqué de este caso. Yo pensaba que justo te iba a dar como un ejemplo de cómo se desarrolla, pero en realidad te explica esto. No sé si todos los demás casos sean así, pero básicamente Bueno, es como lo que dice. digamos que aquí es la presentación de lo que es el Business Intelligence, ¿no? Pero en los otros casos ya te describe situaciones reales, ¿no? Concretas. Sí, sí, eso es lo que venía ahí. Estaba bastante cortito, la verdad. Y ya, eso sería todo. Muy bien, muchas gracias. Bueno, vamos a dejar ahí esta